Bueno, la verdad es que pues para montar empresas siempre es muy importante sentirte empresario, ¿no? Yo desde muy joven me he sentido empresario. Ya cuando tenía 21 o 22 años me monté una hamburguesería, salí de la Escuela de Hostelería del Lago en mi barrio y luego después una cervecería de tapas, que bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso. Recuerdo que vendíamos en aquella época 16 barriles de Mau a la semana. La verdad es que sabíamos tirar las cañas. Y bueno, sentirte empresario siempre es muy importante, ¿no? Pero siempre me había quedado el gusanillo de ser cocinero, ¿no? Y bueno, pues en esta cervecería de tapas, que éramos ahí 3 socios, pues la verdad es que al final salió mal, fue un fracaso. Yo ahí ya tenía 36 años y bueno, yo siempre he vivido en mi barrio. El lago es en la Casa de Campo, yo vivo en la Casa de Campo, en la Escuela de Hostelería, y mi primera hamburguesería y la cervecería de tapas eran en mi barrio. Yo me saqué el carnet de conducir con 45 años y la verdad es que iba andando a casa, al trabajo. Eso en Madrid también es que era un lujo, ¿no? Pero bueno, luego empecé a ir a un japonés, yo sobre el año 90 más o menos, y bueno, pues ahí me enamoré del primer día de la cocina japonesa. Yo alucinaba con un plato, con multitud de pescados diferentes, mariscos, a Coca-Cola más frescos, porque tú estabas acostumbrado a ir a un restaurante en aquellos años y a lo mejor había 2 pescados, bacalao, merluza, o en el mejor de los casos un besugo, un bacalao al pil-pil, pero no había una gran variedad de pescado. Y ver en un mismo plato un montón de clases diferentes de pescados, ya digo, cada cual más fresco, y luego la técnica del crudo, que para mí es algo absolutamente sublime. A partir de ahí los cocineros tenemos que intentar estropear, en el 80% de los casos de los pescados, tenemos que intentar estropear el pescado y también la carne lo menos posible, pero como es en crudo, para mí es sublime, y en un pescado al horno o en otra técnica puede ser muy rico, pero el punto es sublime, se alcanza con el crudo. Y bueno, yo me enamoré de aquello, y bueno, pues yo cuando me tuve que ir de la cervecería de tapas, pese a haber sido galardonado varios años en el libro de la MAU como sitio de Madrid para ir a beber cervezas y tomar tapas, bueno, pues con aquel fracaso, ¿qué haces, no? Entonces, pues me metí se me abrió la puerta de la cocina japonesa. Estoy hablando del año 93, 94. Era como todo el mundo me decía: estás loco, ¿qué haces en un chino?, me decían, ¿no? Y ¿qué haces ahí en la cocina japonesa? Yo me había enamorado absolutamente y bueno, pues seguí ese camino. Y bueno, el premio que nos dieron el año pasado el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, que nos condecoró por promover la cultura japonesa a través de la gastronomía, que el año pasado solamente se lo dieron a 14 personas en todo el mundo de diferentes ámbitos, pues me ha hecho ver que acerté con el camino, y para que ellos te lo aprecien, que es bastante complicado, pues ya tiene mérito, ¿no? Entonces empecé con la cocina japonesa. Al final, bueno, fue un choque de culturas tremendo, porque era mi amigo el señor japonés de muchas fiestas, me había visto cortar jamón, yo le había me dijo: este corta bien el jamón, me dijo un día: vente conmigo ayudante. Lo dejé todo y me fui con él. Bueno, yo lo había dejado. Y bueno, pues lo que es con un fracaso, con 36 años, ¿qué hago? Pues se me abrió la puerta de la cocina japonesa. Por eso también quiero decir que todo el mundo, como hablaba Dani, como ha dicho Paco, estamos expuestos al fracaso, pero de ahí no es un drama, y siempre se nos pueden abrir otras puertas, y en este caso se abrió la puerta mía. Y bueno, fue un choque de culturas tremendo, que el primer día que entré por la puerta a trabajar con una tremenda ilusión, digo: buenos días, Kikuchi, y ya ahí no me contestó. Ya dije: hostia, esto ha cambiado, ¿sabes? Me con una cara de perro de narices, ¿no? O sea, imaginaros que para pedirte que le hicieses algo entraba a la nevera, cogía la bandeja con las cosas y hacía así en el suelo, ¡bah! Y yo le decía a los que estaban ahí en la cocina: creo que quiere que lo hagamos, ¿sabes? O sea, que fue un choque de culturas tremendo. O sea, estuve 4 años sin vacaciones, cobrando en negro. Esto era en la Plaza de España, y yo me había criado abajo en Moncloa, Casa Campos, a la que era en mi barrio. Yo parecía el emigrante, sin vacaciones, pagándome en negro, un sueldo pequeño, esto con cierta edad. Incluso tuve un punto de inflexión muy fuerte a los 15 días de estar ahí trabajando,
cuando no sé qué hice, bueno, yo dormía con la carta, porque claro, los nombres en japonés, era aprenderse aquello para mí, pues me quedaba dormido leyendo la carta, y porque es que te decía algo y no entendías y se cogía unos cabreos de narices, ¿no? Y entonces me recuerdo que un día pues en la barra, a los 15 días de empezar, no sé qué hice mal, y delante de la barra de sushi llena gente, me dio un cogotazo así en el cuello y, hostia, le miré así, bueno, ya no lo volví a hacer, pero en ese momento me faltó un pelo para quitarme el delantal e irme, y no sé por qué, decidí quedarme y dije, bueno, esto lo voy a tomarme como una mili en los cuerpos especiales y... No, la verdad es que siempre cuando tienes una carrera de cocinero, yo creo que en cualquier cosa siempre estás un poco en el filo de la navaja, y a veces tomar decisiones para un lado o para otro pues puede condicionar mucho lo que hagas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a los 4 años ya dije, bueno, Kikuchi, ya déjame ir unos 15 días de vacaciones, ¿no? Y me dijo, no, y como yo me empeñé, se cabreó conmigo, me castigó a la cocina. Y ya dije, bueno, ya está, me tocó un poquito la fibra, dije, me voy. Pensaba que me iba demasiado pronto, pero bueno, al final no fue para tanto, ¿no? Y entonces, bueno, a través de un anuncio en segunda mano, se busca cocinero de sushi sashimi, además el segunda mano era en papel, en aquella época había que leerlo con gafas, y bueno, se busca cocinero de sushi sashimi, llamé y conocí a mi socio, y desde ese mismo momento nos hicimos amigos, y bueno, pues surgió el grupo Kabuki, ¿no? Es una organización empresarial, el grupo Kabuki está dirigida al sector premium. Evidentemente, si manejas una materia prima como el pescado, el atún, todo tipo de pescados, pues no pueden ser un restaurante barato. Nos especializamos en restauración japonesa, bueno, desarrollando un nuevo concepto gastronómico que combina las técnicas japonesas con recetas mediterráneas y de todo el mundo. Afortunadamente, hoy esto es una aldea global y puedes recibir productos de todo el mundo. Y cuando me dicen, es que esto es un producto de temporada, y sí, pero ¿de temporada de dónde? ¿No? Porque puede ser temporada de Perú, temporada de Sudáfrica o temporada de Rusia, ¿no? Entonces, al final... Y bueno, pues la verdad es que no hay límites a la gastronomía. España siempre ha hecho cocina de fusión. Para mí, los dos mejores platos de fusión de la historia es el huevo frito con patatas y el gazpacho. Entonces, pues a partir de ahí, gracias a España, se han formado todas las regiones gastronómicas, sobre todo de Europa. Y imaginaros, sin el tomate o sin la patata, pues sin la patata que se lo pregunten a los irlandeses, ¿no? Y bueno, y sobre todo también, pues al principio los sesudos de la gastronomía decían que la cocina japonesa solamente se podía maridar con vino, con cerveza, con sake, y yo me empeñé entre una gran carta de vinos que me decían que estaba loco, pero digo, ¿y por qué no? Y bueno, ya nos hemos dado cuenta que tiene un maridaje perfecto con espumosos, con vinos blancos viejos, vinos tintos elegantes, los vinos de Jerez, que es un maridaje perfecto. La verdad es que pudimos demostrar eso. Ya contamos, bueno, esto está un poquito atrasado, es que este año hemos abierto 3, ya tenemos 11 restaurantes, tenemos 4 estrellas Michelin, digo porque es un equipo, tenemos también 9 soles en la guía del sol, y sobre todo nos hemos instalado en restaurantes de 5 estrellas gran lujo, ¿no? Como Ritz-Carlton, Winston Palace, porque Finca Cortesín, porque pensamos que un cocinero, si nosotros fuésemos a estos locales premium que te da la posibilidad de un hotel normalmente en un restaurante pierden dinero, tienen ahí camareros, cocineros de toda la vida, cobrando sueldos muy altos, y la gente no tiene la costumbre de ir a comer a los hoteles, y gracias a ellos nos da la posibilidad, ¿verdad, Paco?, de tener grandes locales en sitios premium, que si nosotros fuéramos al precio de mercado, pues pagar 20, 30, 40.000 euros por un local al mes es totalmente inviable, y la verdad es que, sobre todo si montas un restaurante, también, o sea, lo que gusta es ganar dinero también, ¿no? También disponemos de una cocina industrial y en la que generamos sushi para grandes superficies y para empresas de restauración, ¿no?
Este fue el primer kabuki, el que abrimos. También el local era un local, cuando fuimos a cogerlo, en la calle General Perón, al final, en un sitio escondido. Era un local maldito que siempre había fracasado. Cuando la leyenda de que un local siempre que está en un sitio maldito fracasa y tal, eso hay que romperlo también. Entonces hay que hacer como el corto maltés, ¿no? Que cuando le leyeron la línea de la vida de la mano dijo, la tiene usted muy corta. Dice, espérate, con una navaja, dice, mi vida me la escribo yo, ¿no? Y sí, pues esto es un poco lo mismo, hay que cambiar también, hay que ir a por la buena suerte. Bueno, también es que abrimos una bruja brasileña, nos dijo que abriésemos el 26 de junio del 2000 y fijaros lo que es una obra, pues abrimos el 26 de junio del 2000 y parece ser que la bruja brasileña acertó, ¿no? Esto es la decoración está hecha por MS Design, que son de Puerto Banús, es familia de mi socio, Maurice Saiz, es mexicano, pero la verdad es que tiene un gusto exquisito y fijar este local que ya tiene 18 años, pues todavía está vigente, ¿no? Aquí nos dieron una estrella Michelin en el año 2010, ¿no? Bueno, yo me cabreaba ya desde el año 2000, desde que abrimos, me cabreaba porque no nos daban la estrella cada año, siempre hay que tener esa ambición. Mi socio me decía que si estaba loco, que cómo nos iban a dar una estrella en un Japón, y dije, no, que nos la tienen que dar. Tardamos 9 años en que nos la diesen, pero al final lo conseguimos, aunque como todos sabéis es un premio muy arriesgado, porque luego si te lo quitan, hay alguno que hasta se ha suicidado, ¿sabes? Este fue el segundo, abrimos en el Hotel Abama, en Tenerife Sur. Cuando nos vino la familia Polanco a buscar, nosotros teníamos el pequeñito, 45 plazas, la plantilla justa. Y bueno, pues fue un proyecto muy atrevido, pues no pensamos que fuésemos capaces de hacerlo a tanta distancia, Tenerife, y qué cocinero vamos a llevar y cómo lo vamos a hacer. La verdad es que es un reto que te planteas y a esta familia no lo podemos decir que no. Y bueno, nos echamos para adelante y bueno, cuando tienes un restaurante pequeño y quieres crear el segundo, siempre es más complicado. Y porque por el personal, pero ya cuando tienes el segundo ya es más fácil el tercero y siempre es una rueda que ya vas formando gente y la gente se va autoformándose y al final te es más fácil crecer. Aquí también tenemos una estrella Michelin en el Hotel Abama y la verdad que es muy divertido la lucha con Ritz-Carlton y todo eso, pero bueno. Este es el buque insignia, Kabuki Wellington, en el Hotel Wellington, ya digo, en la Milla de Oro de Madrid. La verdad es que fue cuando piensas que ya has montado dos, que te las sabes todas, que esto va a estar chupado, pues es complicadísimo abrir un restaurante nuevo. Este tiene 70 plazas. Llevamos 10 años que llenamos todas las noches. Y la verdad es que es complicadísimo, 1000 problemas. Bueno, primero me decían que cuando iba a abrir el restaurante todavía no habían empezado con la obra ni con el primer ladrillo, ¿sabes? Yo ya aventuraba meses, bueno, fue durísimo y la verdad es que enseguida recibimos la recompensa. En el 2009 nos dieron la estrella Michelin, que nos reconocieron en la Michelin que no sabían valorar la cocina japonesa y tuvieron que venir a 2 inspectores de París para ver si lo hacíamos bien y dijeron que adelante y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Al fondo veis un cuadro de Abraham Lacalle, que es un gran pintor español que la verdad es que le ha dado mucho color al restaurante, ¿no? Esto es Komori, que es un restaurante que hemos abierto en el Hotel Westin Palace en Valencia. Komori es murciélago, que es un guiño a Valencia. En cada restaurante que abrimos nosotros siempre usamos productos locales, también para abaratar costes. Y bueno, y siempre a cada cocinero que llevamos a cada restaurante, dentro de nuestro estilo de cocina, le damos un 25% de libertad creativa para que haga platos, porque es nuestro I+D. Nosotros no tenemos un laboratorio de I+D, simplemente cada cocinero tiene esa capacidad de crear 20-25 cuando ya hemos confiado en ellos. Y bueno, pues lo que nos gusta de cada restaurante lo llevamos a los demás y esto nos sirve también de I+D, ¿no? No tenemos un I+D concretamente y yo siempre he pensado, yo es que si me pongo en una mesa sentado con un papel en blanco a hacer platos, yo creo que no se me va a ocurrir nada y siempre lo que se nos ha ocurrido ha sido trabajando sobre la tabla y eso yo lo veo mucho más sano, ¿no? O sea, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Habrá otros que se metan en un despacho y se pongan a crear.
pero luego se te ocurren cosas muy raras, como que te eches tú la gasolina y cosas de esas, ¿no? Y bueno. Luego otro reto también en Finca Cortesín, en Casares, al lado de Sotogrande, es uno de los mejores hoteles del mundo, de los 40 o 50 mejores hoteles del mundo, el hotel más caro de España. También aquí, pues al principio, el dueño, luego hemos visto que con gran criterio se empeñó en las mesas redondas, nosotros que siempre poníamos la mesa desnuda, pues mesa redonda, manteles de hilo portugueses, las servilletas, todo así como si fuese un restaurante francés clásico. Y la verdad es que luego nos hemos dado cuenta que la mezcla de nuestro estilo de cocina con este clasicismo, pues la verdad es que ha quedado muy bien. Le hemos tenido que dar la razón. Y bueno, fijaros que local para 30 plazas, también tenemos aquí una estrella Michelin y creo que van a caer más, ¿no? Bueno, eso siempre lo creemos, ¿no, Paco? Bueno, que ya os he explicado que conviven restaurantes, platos tradicionales japoneses con la cocina kabuki, que por llamarlo de alguna manera, parece ser que hay que poner títulos a la cocina que hacemos, siempre con un gran respeto a la materia prima, siempre tiene que ser la materia prima la que destaque y elaboraciones sencillas, ¿no? También una gran carta de vinos, que ya os he dicho antes que sobre todo vinos, siempre hay un 10% de vinos en la carta de mano izquierda, por compromiso, pero el resto de los vinos tienen que ser vinos que se dediquen a ensalzar la comida que hacen, ¿no? No te sirve de nada tener vinos que no vayan con tu cocina, ¿no? Por ejemplo, aquí un espeto de sardinas que hicimos en homenaje a la cocina del sur, de Andalucía, como esto lo ponemos como aperitivo. Aquí un sashimi clásico, veis, esto fue lo que me enamoró de la cocina japonesa, la frescura, el colorido, las diferentes variedades de pescados. Aquí veis una ventresca de atún, un lomo de atún, un besugo, una sardina, una gamba, una ostra, un calamar. La verdad es que esto me resultó muy impactante y yo como cocinero pienso que todos los cocineros, antes de ponernos a intentar hacer gollerías, que es lo que quieren la mayoría de la gente joven, primero hay que conocer la base, lo clásico, lo que se ha hecho toda la vida y a partir de ahí si quieres mover la manta, intentarlo, moverla, pero es muy importante empezar la casa por el sótano. Veis, aquí tenéis un dentón también en sashimi. Y bueno, pues ya te digo que es un poco siempre respetando el producto y respetando la naturaleza, ¿no? Yo he llegado a poner el pescado vivo encima del plato, que te estás comiendo el cuerpo y está meneando la boca, no lo puedo poner mucho, no sea que pido permiso primero, no sea que me tiren huevos luego a la fachada, pero la verdad es que Pero es una cosa que sí que deberíamos intentar, es que llegasen los pescados vivos a nuestro restaurante, ya los matamos nosotros, porque el rigor mortis del día es... Yo cuando he estado comiendo por los templos en Japón, notas que la carne del pescado cruje y eso es que ha entrado vivo al restaurante ese día, ¿no? Y eso es una cosa que todavía en las lonjas no podemos conseguir, porque todavía el trato del pescado deja bastante que desear, ¿no? Y hay veces que te compras un pescado esto, ¿verdad, Paco? Que cuesta un dinero y luego está abierto por dentro, le han dado un golpe en la lonja y también sería muy importante el buen trato desde el barco ya directamente, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues una pasta que he hecho con calamar, en vez de pasta, como una pasta fresca siciliana con erizo, pero en vez de la pasta hemos puesto calamar, ¿no? Siempre en crudo. Bueno, eso es para que veáis un poco nuestro estilo. Aquí, bueno, en Canarias a los alemanes y los ingleses no les gustaba ver el bicho, pues de ahí salió este plato, cogemos un carabinero, lo ponemos en sashimi crudo y luego le echamos el jugo de la cabeza encima, ya no ven el bicho, qué rico está, y la verdad es que adaptándote un poquito a los clientes, aunque eso de que el cliente tiene siempre la razón, la inventa un cliente, pero bueno, siempre que se puede quedársela, ¿no? Aquí, bueno, pues la ventresca de atún con pan con tomate, que es un homenaje al pan tomac, un homenaje a Cataluña. Ahora hay que hacerlo más que nunca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es como comerte un bocata de jamón del mar. Es poco para que veáis el estilo que hacemos. El bocata de calamares, siempre todos los cocineros trabajamos con nuestra memoria, la memoria de nuestros clientes. Yo cuando tenía 12 años iba a la Plaza Mayor de Madrid, hacía trapicheos con los sellos y con lo que ganaba me iba a un barcito que había, me fascinaba comerme un bocata de calamares y bueno, conseguí meterlo en nuestra carta.
Es que para ser empresario se queda bien de comer, ¿no? Este es también pues un homenaje también al adobo gaditano, la bien me sabe, al cazón en adobo, con el pescado en crudo y con la harina frita calentita y con el adobo de hacer para toda la noche, pues de una manera sutil damos todo el sabor del plato, pero comiendo, como digo, el pescado crudo, que para mí es lo más sublime. Las sardinas con crudas, que fue otra sorpresa encontrar, ver cómo era una sardina, cómo sabía una sardina cruda, que tiene esa potencia de sabor cuando la mente es calor, y en cruda, como tiene toda la grasa contenida, es una absoluta delicadeza y te da un margen tremendo. En este caso, con unas migas manchegas, un poquito de botarga de Cerdeña para darle sal, te da muchísimo juego. Aquí es otro clasicismo, que es el sashimi de atún, que veis que son un mismo atún, tienen muchas partes. Aquí tenéis 3 de ellas, en japonés era kami, chutoro y o-toro. Y bueno, se comería de izquierda a derecha, de menos grasa a más grasa, y es para ver un poco que un atún también es un poco como una vaca, que tiene muchas partes diferentes, y tampoco hay que comerlo recién muerto porque todavía está muy estresado. Y bueno, la verdad es que es un pedazo de lujo el atún del Mediterráneo, ¿no? Tartar de toro con angulas y caviar, aquí juntas tigres que se convierten en gatos. Tataki de ventresca de atún con huevas de mujol. Aquí intentamos imitar los bonitos, los atunes secos de Murcia, de los colmados de Murcia, y el punto dentro de crudo, pero por fuera el saladito de la hueva, ¿no? Bueno, los sushis variados. El sushi, pues para cada sushi es otra de las cosas que me enamoró de la cocina japonesa. Cada sushi es un plato diferente y es como comerte un arroz de algo, y cada pieza es un sabor diferente. Por eso está el jengibre, para limpiarte la boca. Y la verdad es que si consigues un buen arroz y bien mezclado a temperatura del cuerpo humano, la verdad es que es una auténtica delicadeza y es para mí alta cocina sin duda, ¿no? Ya a nivel empresarial, al principio me dijo mi socio: oye, Ricardo, que eso de comprar langostas y besugos y atunes está muy bien, pero hay que intentar sacar un poquito más de rendimiento. Entonces se me ocurrió el sushi de huevo frito con trufa, que es el típico plato para un cocinero que te cuesta 1, lo vendes a 10 y todo el mundo te lo pide. Por favor, no te olvides de ponerme. Digo, no te preocupes, que con eso pago las nóminas, ¿sabes? También es muy curioso porque entran los chavales a mamá, que entro a Kabuki y voy a estudiar cocina japonesa, y cuando llevan 15 días, mamá, que he aprendido a freír huevos, ¿sabes? Porque veréis que tienen puntillas, y la verdad es que quizás sea uno de los platos más imitados de la última década de la gastronomía española, porque lo ponen en cantidad de sitios. Qué pena que los cocineros no podamos cobrar corporate, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito, ¿no? Siempre hay que tener platos muy caros que le ganes poco y platos muy baratos que le ganen mucho y todo el mundo te lo pida, ¿no, Paco? Pues estos son sushi variados. El tuétano con trufa, esto es un pequeño homenaje que le hice a Ferran Adrià, que es un plato de los años 90, el tuétano con caviar o con trufa, y siempre le debemos mucho a Ferran, ¿no? Aquí, por ejemplo, estuve 2 años dándole lata a Pescanova, y al final conseguí que me vendiese los rodaballos chiquititos para hacer una especie de chanquetes, ya que están prohibidos, pues por lo menos comer otro tipo de chanquete. Y la verdad es que no los he pintado yo los ojos, que son de verdad, cada uno es un rodaballo, y es la forma de comerte 6 rodaballos de golpe, ¿no? El hígado de rape, mil hojas de anguila. Los callos, por ejemplo, hacer unos callos con la cáscara de las espardeñas. Siempre hay que pones el exterior, haces unos callos a la madrileña, con el interior lo pones en un nigiri, y la verdad es que es un plato de callos omega 3, porque se hace con raíz de gobo, que da sabor a tocino rancio, con grasa de ventresca, no tiene ningún tipo de grasa ni de vaca, ni de cerdo, ni de nada. Y bueno, ningún médico te puede decir que no lo comas, ¿no? Bueno, chocolates en texturas, estos ya son platos. El mochi, que sabéis que es arroz machacado con un mazo. Bueno, estos son ya platos. Bueno, como ya nosotros teníamos los restaurantes Kabuki, pues que hasta me cambiaron el nombre, ya no lo llamaban Kabuki, lo llamaban Klabuki. Klabuki, decían que era muy caro. Ya dije, joder, José Antonio, vamos a hacer algo que se pueda comer por la mitad de precio. Hicimos los gireis,
que es un concepto de restauración donde se pueda las recetas más características nuestras. Ya no, ahí no tenemos langosta, no tenemos gamba roja, no tenemos, pero sí que se puede comer platos nuestros a un precio bastante atractivo, ¿no? Tenemos dos en Barajas, en la Terminal 4 y en la Terminal 1, en Las Cortes, en el Hotel Valeria aquí en Málaga, y también en Aspen, en Quirey, en La Moraleja, y bueno, y un camioncito pequeño en el aeropuerto de Ibiza, ¿no? Un food truck. Este es el del aeropuerto. Aquí hemos conseguido que la gente coma en 20 minutos. Y una cosa curiosa, el mismo trabajador que trabaja en áreas que te tira el sándwich así de mala manera y con acontecidos trabajan, aquí de repente les encantó el proyecto, se esforzaron, y la verdad es que estamos muy contentos con el personal. Parece un restaurante de calle de alto nivel, se come muy rápido, trabajan de maravilla, y también a la gente, cuando le ilusionas con un proyecto y se implican, aunque sea un trabajador, no podíamos traer gente nueva porque te estaban haciendo un ERE, que estaban despidiendo a gente, y claro, no iban a coger gente nueva, y tuvimos que usar la gente de ellos, y la verdad es que estamos muy sorprendidos, ¿no? Cuando la gente ilusiona a los trabajadores, pues siempre es muy importante, ¿no? Tuvo un éxito brutal desde el primer día, y la verdad es que estamos muy contentos con el restaurante del aeropuerto, ¿no? Este es el del Hotel Hilton en la calle San Agustín, enfrente de Las Cortes, con la familia Palacios, la familia de los vinos, que se dedican a los hoteles también. Este es el de La Moraleja. Este aquí con Salasola. Bueno, aquí está la parte empresarial, mi socio José Antonio, que la verdad es que un cocinero, yo por lo menos tengo mis limitaciones, se me pueden ocurrir platos, conceptos gastronómicos, pero si no tienes a alguien que te los ponga en orden, no vas a crecer mucho, ¿no? Es ingeniero por la rama de empresas. Lo he organizado de tal manera que yo ya cada vez trabajo menos, y estoy por ir al psicólogo, porque hace 2 años me limpiaba el pescado y ahora voy al trabajo y me encuentro todo hecho y digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Sabes? Y esto pues me tiene un poquito descolocado, como un pulpo en un garaje, ¿no? No me adapto me gusta más limpiar sardinas, ¿sabes? Este es el camioncillo del aeropuerto de Ibiza. Bueno, son platos más divertidos, tipo dinsun, o esto es un maqui de un pato laqueado, un perrito caliente. Tengo la sesión de los perritos, que está hecho de 100% vaca wagyu, de la chilena, y la verdad es que está rico el perrito. También tenemos un concepto de alta cocina, de un menú kabuki, experienciaquirey.com, que te ponemos un menú kabuki en una caja, simplemente con instrucciones, vídeos en la página web, que te llevan un menú de kabuki a cualquier punto de España, en un mirador de osos en Asturias, en Bollullo del Condado, en El Rocío, en donde quieras. Y hasta como lo haces tú, lo rematas tú con los vídeos explicativos, puedes decir a tus amigos y amigas que lo has hecho tú. Este es el food truck, en Madrid, pues los permisos. Abrimos en Cera también con el grupo Tatel, que también hemos tenido bastante éxito. La parte de las copas un poco menos, pero bueno, abrimos deprisa corriendo, y este año no ha estado mal, pero esperemos que los próximos años sea mucho mejor. Y somos socios de Nadal, de Gasol, de los Matutes. Y Cuenco, que es una cosa que tenemos muchísimo cariño, es un food truck que hemos abierto en Miami, que es un camioncito con 2 personas. El año pasado facturó $1 millón, que me parece increíble hablando aquí en España, pero que te facture un camión esto. Allí hay muchísima costumbre de comer en los food truck. La comida va en cuencos. Imaginaros un cuenco con un arroz, con un huevo frito roto, con un atún picante encima. Les está encantando a los de Miami, y ya te digo que este año lo pasamos al local ya, ¿no? Y luego está la cocina industrial, que después de pasar un calvario de 12 años en el cual hemos perdido, pues si calculamos casi €1 millón hemos perdido en esta década, con la cocina industrial ya poquito a poco nos hemos asociado con Pescanova, poquito a poco va cada vez mejor, y parece ser que en 2 o 3 años va a pegar va a explotar, porque ya consideramos que el sushi ya es casi como las pizzas o las hamburguesas, y ya se está haciendo una cocina mayoritaria, todo el mundo lo quiere probar, y después de todo lo que hemos pasado, pues parece ser que al final puede que hasta no vaya bien y todo, ¿no? Y esto es todo, espero no haberos aburrido.